Atravesando. Espero que en medio de todo, pues todos puedan encontrarse lo mejor que sea posible y siempre echándole ganas y por supuesto esperando pues una mejor temporada para todos, ¿no? Tenemos 39, 80 participantes, entonces vamos a comenzar la clase ya. En relación al tema que han recibido esta semana en sus guías de prácticas, pues vamos a ver drenes y drenajes, ¿no? Entonces, vamos a ya empezar con la exposición, ¿ya? No sé si pueden ver la exposición. ¿Se ve, no? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Sí se ve porque yo no sé por qué he perdido la visión acá, pero bueno, si hay algún problema me avisan, ¿sí? Entonces, voy a comenzar ya. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre drenes y drenajes. En realidad, el primer concepto que vamos a observar, y bueno, analicemos esto, ¿no? Vamos a ver el tema de la clasificación. Hay varias clasificaciones que han podido leer probablemente. El tema de la estructura, sin embargo, vamos a ver qué es lo más didáctico del caso, ¿no? ¿Qué es lo que más les serviría en realidad? Y vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Como todo, por supuesto, debemos saber cuáles son las ventajas, cuáles son todas las limitaciones, cuáles son las indicaciones, comparar cómo hemos ido, en definitiva, evolucionando a lo largo del tiempo y qué se utiliza actualmente, ¿no? Después vamos a comparar estos sistemas modernos con los que algunos excepcionalmente podemos utilizar en alguna ocasión. La verdad es que todo lo antiguo también puede tener una relevancia todavía. En algunos momentos les voy a ir explicando cómo identificar complicaciones y pues los criterios para el retiro, que es por supuesto lo que ustedes deben conocer para muchas veces realizar como tal, ¿no? Entonces son pues dispositivos. Si hablamos de drenes, estamos hablando de los dispositivos, ¿no? Y estos pueden ser esencialmente tubos, tiras, material que puede ser de silicona, que puede ser de PVC, material que puede ser en todo caso como tal, ¿no? El material como tal que estamos utilizando, el objeto. ¿No? ¿Cuál es la finalidad? El evacuar líquidos, el evacuar gas, aire, material de una cavidad o sitio quirúrgico. O sea, en contraste a lo que representa sondar o instalar una sonda o lo que hemos hecho en las prácticas previas, ahí estábamos hablando de orificios naturales, ¿no es cierto? Incluso en algún momento hablábamos de algún ejemplo de la cistostomía de la talla vesical. Eso pasa a ser básicamente un drenaje, porque estamos creando nosotros esa comunicación, ese trayecto para poder instalar, aunque sea una sonda de las que ya hemos visto, como la sonda Foley. Y esa función, todo lo que corresponde al avenamiento, la función corresponde al concepto de sondaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que esencialmente podemos buscar? Evitar que se acumule sangre, porque ya sabemos y aquí realmente se van a dar cuenta que mucho de esto va relacionado a la microbiología, pues buscamos que no se acumule sangre para que no sea un caldo de cultivo de bacterias, básicamente, ¿no? El seroma, que es la acumulación en el tejido celular subcutáneo de material, digamos, que se puede llegar a infectar a través de la grasa y puede dar un débito, como su nombre lo indica, seroso, pues es una de las complicaciones o la
búsqueda del abordaje quirúrgico adecuado, vamos disecando varios planos que están pues colapsados, ¿no? Entre fascia, entre músculo, entre tejido graso, por ejemplo, a nivel de una vejiga. Recordemos, los riñones también están envueltos en un espacio en el cual existe grasa. Si hablamos de cirugía estética, donde hemos disecado los planos de piel, músculo, etcétera, ahí también vamos a encontrar mucho de este concepto, ¿no? Entonces, también de un modo profiláctico o de diagnóstico, pues si estamos hablando de fístula, si estamos hablando de una posibilidad de lesión de vía biliar, fecaloideo, un débito urinario. Entonces, eso nos va a indicar que ha habido, por ejemplo, una dehiscencia de sutura, por ejemplo, si hemos hecho anastomosis a nivel de intestino o si hemos abierto vejiga, pues y estamos viendo un débito ahí raro y huele, e incluso podemos hacer una prueba bioquímica, determinar que es orina, pues podemos inferir que hay una fuga en algún punto de la sutura, en un tema de fístula y eso nos, por supuesto, nos indicará que este drenaje todavía va a mantenerse y debemos revisar algo en relación a lo que hemos tratado, ¿no? Y favorecer la resolución de procesos infecciosos, porque todo lo que se acumula y obviamente va a proliferar, se va a extender y eso no va a ser pues nada grato cuando esencialmente drenamos, ¿no? Abscesos que se pueden dar de forma residual, por ejemplo, después de una apendicitis, una peritonitis, algún sitio donde se haya dado un hematoma importante, etcétera, ¿no? Entonces, en la evolución de todo esto se ha ido dando cambios a través desde la Edad Media y el Renacimiento, ya que los drenajes eran rudimentarios, ¿no? Y este es uno de los drenajes más antiguitos que había, que la verdad era este de la mecha de algodón, que les soy sincero, lo he utilizado hace un día atrás, unas tiras de lino que ya básicamente iban utilizando la capilaridad, tubos metálicos, incluso alguna vez les comenté, ¿no? Como en la época antigua utilizaban incluso los bambús para poder realizar cateterismos, incluso uretrovesicales, ¿no? Entonces, en toda esa etapa antigua, pues realmente en la desesperación han encontrado métodos para poder drenar, ¿no? Entonces, esto porque no nadie pensaba en que ese material estaba sucio, contaminado, y por supuesto, ahí la microbiología y los conocimientos de asepsia, antisepsia, esterilidad, pues han ido básicamente revolucionando todo esto, ¿no? Por eso, desde el siglo XIX, pues los principios que ya han sido implementados por Joseph Lister, pues han cambiado mucho las cosas, ¿no? Entonces aparecieron ya tubos de caucho, drenajes capilares, los primeros sistemas organizados, o sea, ya lo que corresponde a estos que son más modernos, ¿no? Entonces ahí ya se empezó a pregonar que toda herida profunda debía drenarse, ¿no? Después se ha estado realmente buscando una evolución. eh, Desde que se han dado cuenta los cirujanos que había acumulación de pus, acumulación de sangre, fluidos, y que esto empeoraba el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, los primeros registros se dan en las civilizaciones egipcias, griegas. Estos utilizaban tubos de metal, cañas huecas para evacuar colecciones purulentas, o sea, recurrían a algo que tenía una luz importante, una bastante permeabilidad, porque estaban buscando drenar colecciones que eran densas, ¿no? Que tenían la posibilidad de poder tapar estos y por eso se han ido utilizando incluso tubos que ya eran rígidos totalmente, como ser compuestos por plomo y bronce, ¿no? Entonces ahí se implementa un principio fundamental que dice, donde hay pus debe evacuarse. Y esto hoy en día lo vamos a conocer incluso como el decir absceso drenado, absceso curado, ¿no? Entonces este concepto sigue totalmente vigente. Entonces ya el drenaje más moderno y que hoy en día sigue en total vigencia, pues se ha desarrollado en el siglo XX, que es el dren de Penrose.
hace más de 100 años, ¿no? Después, en la segunda mitad del siglo XX, pues ya se ha ido realizando las coberturas antibióticas, se han hecho cirugías más complejas, como la cirugía vascular, la cirugía torácica. Entonces, se ha visto que estos drenajes, que este es un drenaje abierto, porque bueno, tiene una comunicación totalmente hacia el exterior, sin un circuito en especial, pues tiene la posibilidad de infectar. Entonces, a más profundidad de donde tratamos de drenar, pues más cuidadosa debe ser em, la preservación de que no se vaya a sobreinfectar, ¿no? Entonces, fíjense que algunos de los drenajes de los que vamos a hablar hoy, pues ya llevan bastantes años, ¿no? El Hemovac, por ejemplo, desde 1950, 1960, el Jackson Pratt desde el 70 y sistemas cerrados de aspiración ya ha marcado la transición hacia los sistemas cerrados, ¿no? Y en el siglo XXI, lo que estamos viviendo actualmente, pues la cirugía mínimamente invasiva y los protocolos en este caso de enfermedades relacionadas a los servicios de salud, pues han modificado también los conceptos, ¿no? Entonces ya sabemos que no debe ser rutinario, no debe ser un elemento que pueda comprometer la evolución del paciente y por eso buscamos los sistemas, en este caso, que tiene presión negativa y están dentro de un circuito totalmente, aparentemente estéril, ¿no? Entonces no se debe colocar un drenaje por rutina, sino bajo una indicación dada. Entonces, ya ingresando como tal en materia, los mecanismos, pues pueden ser por capilaridad, hay conductillos capilares que van jalando, ¿no es cierto? Por carga electrostática incluso, de un sitio donde hay mayor acumulación hacia el exterior o hacia la parte con menos carga. El sifonaje, las diferencias de presión de una cavidad, en todo caso, es el medio ambiente, cambios de presión como tal, la postural, donde por decúbito, por declive, por lateralización del mismo paciente, pues van a favorecer que el sitio donde se acumule mayor cantidad de un líquido vaya siendo exteriorizado, ¿no? Después el aspirativo, que tiene métodos de succión graduada, eso ya lo vamos a especificar entre los distintos sistemas que vamos a conocer. Y la presión negativa, que en definitiva es hermética e incluso puede tener un sello de agua, como en el caso de el drenaje pleural especialmente, ¿no? Entonces, por gravedad, el líquido se desplaza de una zona de mayor altura hacia una de menor altura por efecto de la misma gravedad. El extremo interno queda dentro de una cavidad, el externo sale por la piel y, en todo caso, por el mismo peso del líquido, va siendo eh, esto va a una caída libre, ¿no? Que generalmente va no tanto al piso, pero sí por debajo del nivel de la altura a la cual está el paciente. Entonces, en este caso, una vez más, tenemos algo del ejemplo del Penrose, que bueno, dentro de las limitaciones es que drena de forma muy lenta y que tiene alto riesgo de contaminarse, ¿no? Si hablamos de capilaridad, aquí es donde entraba la gasa, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en una pequeña cavidad que hay entre la piel, el tejido celular subcutáneo y por ahí hacia un plano muscular, tenemos el mecanismo de una mecha, ¿no? Entonces las fibras de la gasa van evidentemente absorbiendo y jalando, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas? Que en definitiva esto se satura rápidamente, se empapa, tiene la posibilidad igual de infectarse y una de las ventajas sería que tiene un mecanismo físico como tal de estar tamponeando ese pequeño espacio para que no se cierre, ocultando de forma un poquito engañosa ese sitio donde todavía puede haber un poco de colección, ¿no? Es por eso que les decía el ejemplo, que yo he utilizado esto ayer después de mucho tiempo, porque el fin de semana hemos drenado un absceso a nivel inguinal en un jovencito. Entonces había bastante secreción, más de 150 cc's básicamente. Y hemos realizado una pequeña incisión y cuando realizamos este tipo de drenajes, pues lo ideal es no suturar en ese momento puesto a que puede seguir produciendo, o puede, o sea, puede seguir produciendo débito, puede estar
teniendo comunicaciones o trabeculaciones dentro que van a seguir alojando pus en todo caso, ¿no? Entonces, este tipo de drenaje nos ayuda a que vaya jalando, favorezca, digamos, la eliminación hacia el exterior y evite que se me cierre rápida o precozmente esa incisión, ¿no? Entonces, esa incisión va a cerrarse por segunda intención, o sea, de forma automática cuando el tejido ya está favorablemente libre de infección y se aproxima básicamente solito, ¿no? Entonces, eso, bueno, la desventaja es que puede llegar a manchar bastante hacia la parte exterior donde hemos dejado gasas y apósitos para que vaya absorbiendo, ¿no? Y lastimosamente eso no me permite cuantificar fuera de lo que hemos realizado ese día, ¿no? El dren de cigarrillo que podemos ver en esta imagen, pues era un poquito una evolución de esto, ¿no? Y permitía abordar una cavidad más profunda o un sitio más lejano, eh, apilando básicamente varias gasas, eso dándole mayor longitud, y siendo envueltas, como pueden ver acá, siendo envueltas por un material que podía ser como un drenaje de Penrose, digamos, ¿no? Entonces aquí está envuelto. Todas estas corresponden a gasas y tienen una envoltura con otro material que impide que se vayan a desparramar, por así decirlo, o distribuirse, perderse, etcétera, ¿no? Entonces, la desventaja es que del mismo modo se saturan, o sea, se empapan rápidamente, o sea, necesitaríamos ir cambiando también eso puede favorecer que ahí se localice infección y por eso ha ido quedando en desuso. Esto hoy en día no se usa para nada, ¿no? Luego se ha ido desarrollando la presión negativa, entonces el líquido se desplaza de un área de mayor presión hacia otro de menor presión. Y aquí vamos a ver esto, por ejemplo, que es un fuelle que se llega a presionar, a compactar. O sea, vamos a básicamente presionarlo para que quede planito y recién se conecta al sistema que va básicamente a la cavidad donde se ha instalado, ¿no? Entonces se comprime, se expulsa el aire, se cierra el sistema y al tratar de buscar recuperar su forma, pues es donde va teniendo el efecto de succión, ¿no? Entonces va aspirando de forma continua. Entonces podemos ver ya de forma introductoria, que luego los voy a detallar bien, el Jackson Pratt, ¿no ve? Entonces este es el Hemovac básicamente. Este es el Hemovac. Tenemos el Jackson Pratt, que es bastante similar, pero en este caso es una perilla, ¿no? Una perilla que igual viene graduada, con bastante fiabilidad para que vayamos cuantificando el débito que va dando. Aquí tenemos la válvula que debemos sellarla después de haber comprimido el tema de la válvula y la pera. Entonces, esto tiene un drenaje que podemos ver, es como capilarizado, como fenestrado, mejor dicho, no planito, que lo podemos colocar en espacios donde hemos disecado planos, por ejemplo, musculares, de tejido, con cirugía estética, ¿no? Y para no tener espacio muerto como tal, ¿no? En cambio, este otro probablemente va a ir a una cavidad. Después el drenaje por vacío terapéutico, pues ahí se puede colocar sellos, por ejemplo, este material va sellado al sitio donde lo aplicamos y por supuesto puede ir controlado incluso por un sistema, incluso que puede ser digital, ¿no? Entonces tiene una presión de -75, -125 milímetros de mercurio. Entonces tiene en este caso una esponja, apósito de sellado, que es este que está acá, el tubo como tal y toda la bomba que va controlando la aspiración, ¿no? Entonces esto permite que los bordes de una herida se aproximen, que haya la tensión mecánica se estimula también con efectos cicatriciales, ¿no? Como angiogénesis, formación de colágeno, fibroblastos, reduce el edema, el líquido intersticial, también va barriendo, por así decirlo, la carga microbiana al irla aspirando, ¿no? Y favorece en definitiva la cicatrización. Entonces, dentro de las clasificaciones que se pueden mencionar, bueno, siempre hablando de de las texturas, los materiales, todo aquello,
pues podemos hablar de los rígidos, semirrígidos, los flexibles, que esto puede estar dado por su mismo, por el mismo material, ¿no? Si hablamos de uno rígido, por ejemplo, todos los que representan los tubos de PVC, los semirrígidos, tenemos algunos tubos que son de silicona o que son de caucho, y los flexibles incluso podemos citar al Penrose, por ejemplo, ¿no? La forma, un laminar simple, que sería el Penrose, un corrugado, que es otra forma que a manera de canaleta va potenciando, por así decirlo, el efecto del drenaje laminar, ¿no? Un drenaje laminar muchas veces incluso puede ser de los dedos, de los guantes, por ejemplo, o sea, simplemente va favoreciendo, como marcando un caminito, ¿no es cierto? Y el corrugado, pues como una canaleta, evidentemente va favoreciendo el flujo, y es el mismo efecto que tenemos perdón, en una teja, como tenemos en los techos, ¿no? En todo caso, sí, las tejas, ¿no? O las calaminas, más bien. Los tubulares circulares y los tubulares planos, incluso el Penrose puede ser como un tubular plano, y los circulares, que son los que no se colapsan como tal, ¿no? Los llenos pueden ser llenos o plenos, el mismo tubular con mecha, y el Saratoga, que es una combinación entre un drenaje tubular junto con un drenaje, en todo caso, como un Penrose, ¿no? Entonces potencia dos tipos de movimiento, que es el mismo de gravedad del drenaje tubular, como el mismo digamos, vaya siendo por el flujo que favorece la textura y la tela, en este caso del drenaje, ¿no? Y simples o complejos, ¿no? El simple, que no tiene básicamente un sistema de succión, es abocado al exterior, y complejos los que van conectados a esos sistemas de perilla o de fuelle que les he mostrado anteriormente, ¿no? Entonces, un drenaje pasivo, pues, no utiliza succión, funciona mediante gravedad, capilaridad. Entonces, aquí va favoreciendo en todo su trayecto, si se dan cuenta, ¿no? Desde que esté en la parte más profunda, y también las partes para que vaya circulando por el interior, de cierto modo, y también a través de las paredes, ¿no? Entonces, si va a atravesar varias capas en todo caso, aponeurosis, de tejido celular subcutáneo, va a ir jalando de todo eso, ¿no? Entonces, em, por las dos formas, por así decirlo, tanto la luz como la parte externa va a ir exteriorizando todo el líquido que se vaya acumulando, ¿no? Hay una diferencia en las presiones, entonces va yendo hacia el exterior. Entonces ahí tenemos el Penrose, el otro el tejadillo, que es el que les hablaba hace rato, como de las calaminas, que es lo mismo pero corrugado, pues va a tener una forma así, y el cigarrillo, ¿no? Según su mecanismo de acción, que sería también los activos, en este caso, ¿por qué es activo? Porque esta perilla, en su afán de volverse a expandir, va a ir jalando el líquido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Presionarla y dejarla sellada para que trate de volver a recuperar su forma normal, y en eso va jalando, ¿no? Entonces, eso ya representa presión negativa, y tenemos de los que vamos a hablar hoy, pues el Jackson Pratt, el Hemovac y el drenaje de Blake, ¿no? Entonces, son los que ya se utilizan en la cirugía moderna según la relación con el exterior. Entonces, aquí los drenajes abiertos, el ejemplo clásico va a ser el Penrose, ¿no? Entonces, aquí les decía, aquí cómo va drenando por una forma es a través de eh, de la luz un tanto virtual que tiene por dentro, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo está impregnado, pero en la parte interna del drenaje, y por eso está manchando hacia la gasa, ¿no? El problema es que, bueno, acá el paciente, digamos, se puede retirar, manipular, etcétera, y esto se puede ir contaminando y puede diseminar hacia la misma herida o hacia la parte más profunda donde está, eh, digamos, el otro cabo, ¿no? Es difícil cuantificar el débito. Nosotros nos vamos dando cuenta un poquito cuánto puede absorber una gasa, cuánto puede absorber un apósito, o los pueden llegar a pesar incluso, ¿no?
cuánto pesa el apósito libre, digamos, o limpio nuevo y cuánto puede pesar posteriormente con lo que ha ido recibiendo de débito, ¿no? Según la relación con el exterior, lo mismo, ¿no? Los cerrados, que en este caso el líquido va a un reservorio que es estéril. Entonces, esta pera va a ser estéril, ¿no? Entonces ahí tenemos el Jackson Pratt, el Hemovac, el Blake. Menor infección, una medición exacta, porque como pueden ver acá, tiene en definitiva la cuantificación definitiva, ¿no? Y es más cómodo también para el paciente, o sea, este probablemente no necesita tanto cuidado, bueno, en la medida de que esté, por supuesto, bien fijado, ¿no? Entonces, esta es la parte final que se coloca en el espacio donde vamos a buscar evitar se acumule sangre, secreción, seroma, etcétera. Y esto va conectado a un tubo, una luz que no se va a, en todo caso, colapsar y a su sistema de vacío que es para presión negativa, ¿no? Entonces, este drenaje en todo caso, es bastante interesante, ¿no? Los que han caído en desuso, pues ya hablamos de la gasa, ya hablamos del cigarrillo, que era muy utilizado entre los 70, 80, o sea, hace ya bastante tiempo, y ha sido reemplazado, pues en definitiva, por los sistemas cerrados, ¿no? Este es otro muy interesante, la verdad es que el principio que utiliza y el que lo haya desarrollado en definitiva ha sido bastante inteligente, pues ha buscado un uso híbrido, ¿no? Un uso combinado, porque si se dan cuenta, aquí estamos enfrentando ácidos intestinales, estamos enfrentando músculo, aponeurosis, pared y finalmente hacia la piel. Entonces, este drenaje, el Miculix, ha sido desarrollado para cirugías complicadas, para cirugías sépticas, y era una bolsa básicamente de gasa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estoy dibujando ahorita en todos sus bordes y va realizando una especie de empaquetamiento. Entonces, al mismo tiempo que va realizando el empaquetamiento, que puede ser hemostático o puede comprimir algún lugar que deseemos controlar, va absorbiendo, ¿no es cierto? Lo va absorbiendo y lo va traduciendo todo eso hacia un tubo que está acá. Lo va traduciendo en un tubo que en definitiva eh, va a exteriorizar y va a manchar hacia hacia un guante, por ejemplo, o hacia otro sistema que podemos alargar tubular, ¿no? Entonces va a ir, en este caso, cumpliendo dos funciones, ¿no? La de detener, por ejemplo, sangrado, mediante el abultamiento, cohibir y aspiración un tanto activa, pero va a ser bastante lento, como ya sabemos, ¿no? Su débito no va a ser realmente muy, o sea, puede llegar a concentrarse acá más que llegar a eliminarse por el tubo, ¿no? Entonces, el problema para retirar esto, dense cuenta, el momento de retirar, como para ir movilizando o jalando, es bastante traumático, ¿no? Puede infectarse al estar conteniendo tanto débito y lo peor es al final, ¿no? Tal cual. Después, otro que se utiliza también de forma más esporádica es el drenaje de Kerr, el T de Kerr, que por eso podemos ver acá tal cual su forma, que es básicamente instalado hacia la vía biliar, ¿no? Entonces, en algún momento se hace para la exploración de vía biliar. Esto, bueno, básicamente lo utilizaban para que vaya eliminándose bilis o cuando había alguna lesión de vía biliar y ha sido reemplazado ya por stents que pueden ser instalados dentro de la vía por, en este caso, endoscopía, por con la angiografía intraoperatoria o por cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, este drenaje básicamente se colocaba en la vía biliar y era esta parte y todo lo largo era exteriorizado hacia fuera de la piel, ¿no? Entonces, es raro, sin embargo, los cirujanos, digamos, más experimentados o
o de mayor edad, antiguos, lo siguen utilizando, ¿no? Entonces eso lo seguimos viendo. Ahora viendo más a detalle, pues el drenaje de Penrose puede tener distintas, en todo caso, por decirlo, anchos. Pueden ser según el sitio donde queramos utilizar, van a ser algunos más delgaditos, otros más anchos, pero finalmente la finalidad es la misma, ¿no? Buscamos evacuar fluidos como sea sangre, suero, pus, desde una herida o cavidad hacia el exterior y basado en capilaridad y gravedad. Entonces, esto ha sido creado por un ginecólogo, el estadounidense Charles Penrose, y es un tubo aplanado, blando, flexible y puede ser de látex o silicona radiopac. Ustedes ya están familiarizados con esos términos y es muy importante con los drenajes que muchas veces tengamos esa línea radiopaca para que podamos controlar y podamos observar en una radiografía si es que alguna vez se ha movido, se ha ingresado a la cavidad, porque en definitiva en algún momento de sus vidas eso puede suceder, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción y de funcionamiento, pues la capilaridad, el fluido se adhiere, se desplaza a lo largo de la superficie, tanto interna como externa, también por gravedad, va sobre una gasa o apósito absorbente colocado en la piel del paciente, ¿no? Y se debe cambiar con frecuencia, o sea, se cambia con frecuencia las gasas, los apósitos, porque ese drenaje, pues en realidad, obviamente, no. ¿No ve? Entonces, cirugías que involucran tejidos blandos, donde puede haber una acumulación moderada. O sea, estamos esperando que haya algo de no vaya a manchar demasiado y todo el tiempo, ¿no? Entonces, abscesos, como lo que les decía justamente ayer, un poquito, tras una incisión, ¿no es cierto? Prevención de seromas y hematomas. Entonces, en algún momento podemos llegar a utilizar dos drenajes en un mismo paciente. Si se dan cuenta, podemos tener un tubular en cavidad, sea en retroperitoneo, sea en fondo de saco, en cavidad abdominal. Y podemos colocar un Penrose también en tejido celular subcutáneo, ¿no? O sobre aponeurosis, etcétera, para ver que no se vaya acumulando también ese nivel. Cirugía abdominal, biliar simple para drenar lecho vesicular o espacios residuales. En todo lo que sean espacios donde se pueda acumular, pues esto nos va a permitir que vaya jalando, ¿no? Cirugía de cuello y pared de tórax para espacios muertos donde el drenaje rígido podría lesionar estructuras, ¿no? Entonces, todos estos conceptos de la flexibilidad, del material, etcétera, también van a jugar un papel importante en el sitio donde los vayamos a aplicar, ¿no? Ventajas, ya lo habíamos dicho, es bien económico, es fácil de colocar y retirar, la flexibilidad minimiza daño e irritación de tejidos adyacentes, que es algo que también hay que considerar, ¿no? Las desventajas, pues, mayor riesgo de infección y bueno, el tema de la cuantificación, ¿no? El movimiento muchas veces se puede desplazar de forma interna hacia la cavidad por el movimiento del paciente y por eso requiere pues ser fijado, ¿no? Entonces siempre con un punto de sutura o atravesar el extremo exterior con un alfiler de seguridad y eso también nos va a permitir también controlar si no se ha movilizado, ¿no es cierto? Por lo general suele permanecer dependiendo del procedimiento que hayamos realizado, ¿no? Eso puede ser desde 1 o 2 días hasta por ahí 3 o 5 días. Por ahí si es el tema de seromas, si es el tema de tejido celular subcutáneo y ha seguido manchando, entonces en definitiva no se va retirando hasta que haya cesado el débito, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro indicador? Pues el hecho de que se vaya empapando o no la gasa, ¿no? Los drenajes tubulares, bueno, es un tubo de consistencia, en este caso son semirrígidos, por si acaso. Es un sistema en todo caso pasivo. Pueden ser algo flexibles, entonces los materiales utilizados látex, silicona, PVC.
Se introduce en una cavidad o en una herida que tenga una profundidad bastante marcada para facilitar la eliminación de líquidos, sea por ejemplo residual o si hemos realizado un lavado o si ha habido un tema de supuración. La ventaja es que tiene un sistema en el cual la luz se mantiene abierta, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver un tubo que puede ser incluso como las ondas de alimentación o las ondas nasogástricas que hemos utilizado en prácticas previas, a las que se les puede agregar, por ejemplo, o fabricar más bien otras fenestras, ¿no? Otros agujeritos para que pueda tener mayor capacidad de ir absorbiendo o si alguno se tapa, pues vaya drenando a través de otros, ¿no? En otros casos utilizamos unos tubos, como podemos ver acá, más de mayor calibre, más gruesos. Eso cuando esperamos que en definitiva haya un mayor débito, ¿no? Entonces la luz que es cilíndrica se mantiene abierta y puede eliminar tejidos, o sea, tejidos más viscosos, más densos en todo caso, ¿no? Y esto va a tener una salida probablemente hacia un guante en primera instancia, o también podemos acoplarlo, por ejemplo, con un equipo de venoclisis y vaya a un frasco que esté a caída libre y al lado del paciente, ¿no? Entonces, el líquido fluye a través de la luz interna por diferencia de presión y gravedad, ¿no? El sistema mixto es el que yo les decía, que puede ir también a apósito bolsa o puede ir a un colector como tal, convirtiéndole un poquito en un sistema cerrado, ¿no? Ahora, tanto así activo no lo vamos a convertir, pero ya sabemos cuál es el concepto como tal, ¿no? Lo de activo es que tenga que buscar un tema de presión negativa básicamente, ¿no? Se puede utilizar silicona, que es menos irritante, ideal para estancias largas, PVC o látex, ¿no? Esos de látex básicamente van a ser estos tubos que, bueno, se ven incluso más nacarados, más antiguos, pero eso está totalmente vigente. La estructura, pues la fenestra que ya les había explicado, múltiples agujeros laterales para que pueda captar y evitar que algunos se obstruyan. Y lo ideal también sería que tenga una línea radiopaca, ¿no? Eso si utilizamos una de las sondas nasogástricas, por ejemplo, pues ahí vamos a poder identificarlos fácilmente en una radiografía, ¿no? Acumulación de fluidos densos, sangre y cavidades que sean profundas, ¿no? Esas son las condicionantes. Cirugía abdominal mayor, o sea, colocación en lecho hepático, por ejemplo, en espacio subfrénico, en pelvis tras resecciones complejas, ¿no? En cirugía torácica, evacuación de aire, neumotórax o sangre, pero esto lo vamos a ver más adelante de forma específica. Y en cirugía urológica o biliar, pues en definitiva nosotros dejamos tras realizar, por ejemplo, un abordaje de vejiga, en el cual podemos utilizar, por ejemplo, uno de estos más delgados, que sería como las ondas nasogástricas, o, por ejemplo, en retroperitoneo, tras un caso, por ejemplo, de drenaje por absceso perirrenal o nefrectomía, que se deja uno de los más gruesos, ¿no? Eso abocado generalmente hacia una de las fosas ilíacas por el tema del declive, ¿no? Y favorezca de esta forma también la forma de acumularse el líquido y vaya saliendo por gravedad. Entonces realmente eso va marcando el funcionamiento automático del mismo, ¿no? El drenaje Jackson-Pratt, que ya estamos ingresando a estos específicos que son activos, pues es un sistema cerrado, uno, porque tenemos todo el sistema que está en la cavidad, todo este tema. Estas agujas, por si acaso que podemos ver en algunas de las imágenes, son las que sirven para que podamos puncionar desde el exterior, perdón, desde el interior, desde la cavidad hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la forma de instalar este drenaje? Básicamente con este punzón desde la cavidad hacia afuera, ¿no es cierto? Porque este cabo es el que se va a instalar posteriormente al sistema de la pera. Y como pueden ver, las fenestras y todo lo demás están al otro lado, no son las que van a quedar en cavidad. Entonces, eso va hacia el reservorio y utiliza una presión constante de vacío. Entonces, en este caso, el tubo es flexible, tiene una línea radiopaca,
En este caso, las perforaciones aquí se están denotando con mayor detalle, que es el lugar que vamos a colocar en el lecho que queremos justamente monitorizar, ¿no? Entonces, aquí está una vez más la pera, aquí está la válvula que nos va a permitir sellar la presión negativa después de que lo colapsemos y bueno, va a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, succión por vacío, se comprime la pera, mientras esté aplastada se coloca el tapón y va a intentar recuperar su forma original generando presión negativa que va a ser, digamos, más suave que un Hemovac, por ejemplo, pero va a ser constante, ¿no? Y va a ir aspirando hacia este reservorio. Entonces, cirugías donde se espera acumulación significativa de líquido en espacios cerrados, ayudando a prevenir seromas, hematomas e infecciones, ¿no? Especialmente cirugía plástica reconstructiva como en abdominoplastía, mamoplastía de aumento o reducción y reconstrucciones mamarias. Entonces, fíjense que ahí se trabaja pues por debajo del tejido celular, se trabaja por debajo del plano muscular, por ejemplo, y son esos espacios de disección donde en definitiva eh, evitamos que se diseque un espacio mayor y se acumule en ese sitio, ¿no? En cirugía oncológica lo mismo, fíjense que hay una coincidencia muy importante en el tema de mastectomía, ¿no? Disecciones ganglionares, axilares o cervicales, entonces son lugares que igual, imagínense un tubo o un elemento más rígido iría lastimando bastante, ¿no? En cirugía abdominal y pélvica, por ejemplo, a nivel intestinal, cirugía ginecológica mayor, colecistectomías complejas, o sea, como para que no vaya adheriéndose o formando también un proceso cicatricial, ¿no? En cirugía ortopédica, un poquito menos el uso, pero es probable porque más se utiliza el Hemovac, ¿no? Rodilla, muy probablemente, tanto así como reemplazos articulares de cadera, pues vamos a ver que el Hemovac todavía es el más importante, ¿no? Ventajas: menor riesgo de infección, es un sistema cerrado hermético, impide que las bacterias del ambiente exterior ingresen. Medición exacta, el reservorio cuenta con una escala graduada, permite cuantificar con precisión. Comodidad y movilidad, pues el último ejemplo que daba, ¿no? O sea, no es que va a crear un abultamiento, no va a ser tan incómodo, se puede fijar a la ropa, se puede ocultar y es más sencillo de manipularse, ¿no? Los criterios generales para el retiro, pues generalmente un débito menor a 30 ml en 24 horas. Y este es un poquito un término general, ¿no? Por lo menos por debajo de 30 ml en unas 24 horas y ya se puede retirar un drenaje, ¿no? Y solemos verificar justamente dos días, ¿no? Pero siempre dependiendo de la complejidad y cómo haya sido el procedimiento y qué procedimiento hayamos realizado. Luego tenemos el Hemovac, que es igual, en este caso también conocido como EVAC o drenaje de fuelle. Fuelle corresponde a este sistema, ¿no? Este sistema que es corrugado, que intenta recuperar su forma cuando es colapsado, ¿no? Entonces también puede aspirar y recolectar de manera continua grandes volúmenes de fluidos, especialmente si hablamos de sangre tras una cirugía. Y un sitio ideal puede ser justamente el tema de la cadera, por ejemplo, ¿no? En este caso, tiene una presión negativa de intensidad moderada, lo cual lo diferencia de sistemas con una menor capacidad de succión como es el Jackson Pratt. Entonces, este podemos señalar que tiene una mayor fuerza de succión como tal, ¿no? El otro hemos dicho que era para espacios muertos. En cambio, este sí es para cavidades, ¿no? Entonces, el sistema está compuesto por un catéter interno, que es el tubo flexible que en este caso está llegando por este sitio, que va a estar hacia la cavidad. Va a tener en todo caso igual fenestras en el sitio donde esté dentro de una cavidad, etcétera. Va a tener los mismos agujeritos que habíamos revisado en los drenajes tubulares, ¿no ve?
Entonces, eso permite que, recordemos, algunos, si se ocluyen, pues vayan siendo ayudados por los otros, ¿no? Y no se termine de colapsar esa luz, ya que es un tubo rígido, ¿no? Tiene el reservorio, que es el fuelle, que ya les había explicado, que es lo mismo. Luego de comprimirlo, pues vamos a sellar con este tapón para generar en definitiva la presión negativa, ¿no? Entonces, la fuerza mecánica de expansión que está preprogramada por este fuelle va realizando que, en definitiva, vaya haciendo una fuerza de succión negativa constante y es ese contenedor el que se va llenando, ¿no? Cirugías que involucran grandes despegamientos de tejido, estructuras óseas, vasos sanguíneos importantes, donde se prevé que va a haber un sangrado abundante. Entonces, cirugía ortopédica mayor en el reemplazo total de cadera. Ahí es donde vemos habitualmente el paciente siempre con este tipo eh, de drenajes, ¿no? En cirugía reconstructiva estética, especialmente, aquí hablamos de abdominoplastía o reducciones mamarias mayores, o sea, todo lo que ha podido disecarse con mayor, incluso un poquito más, cirugías más agresivas, por así decirlo, pues evidentemente tiene la chance de sangrar y ahí vamos a encontrarlo, ¿no? Cirugía oncológica, cabeza y cuello, mastectomías, vaciamiento ganglionar o vaciamientos cervicales, entonces, incluso muchas veces a nivel cercano a cuello tiroides, ¿no? Las ventajas, la mayor capacidad. Si vemos un Jackson Pratt, que voy a retroceder, miren cuánto tiene de capacidad, entre 25 y 100, ¿no es cierto? En cambio, este puede llegar a tener básicamente 400, 800 ml, ¿no? Cirugías con alto débito de sangre, es un sistema cerrado, pues obviamente reduce el tema de infección y también tiene protección tisular al evitar la formación de hematomas que puedan realmente comprometer incluso viabilidad de colgajos o retrasar cicatrización de hueso, ¿no? Todo lo que se puede mantener en todo caso húmedo puede también entorpecer la correcta evolución que buscamos en nuestros, ¿no? Criterios o cuidados más bien esenciales y retiro, pues se debe verificar la permeabilidad del tubo, qué es lo que podemos encontrarnos, más que todo coágulos, ¿no? Si estamos utilizando esto para material más denso o sangre como tal, el peligro es que evidentemente se pueda colapsar por coágulos, ¿no? O el fuelle, digamos, se ha reexpandido y el débito es básicamente nulo o es muy poco, se puede inferir que ha perdido su capacidad y por supuesto se debe vaciar, verificar el tema de la luz y volver a reactivarlo, ¿no? En este caso se puede retirar también cuando el débito sea inferior a 30 50 ml, como pueden ver hay una coincidencia en alrededor de 24 horas por lo menos, ¿no? Tenemos uno que es más evolucionado todavía, que es el drenaje de Blake, que ahorita voy a tratar, se den cuenta adecuadamente cuál es su arte. Este es un tubo que en todo caso tiene una mayor rigidez y tiene múltiples canales. En realidad es como si esta fuera la luz y tuviera en su interior 4 canales. Entonces, esto favorece y potencia todo lo que corresponde a capilaridad, por una parte, y por otra parte, si una de las luces se va ocluyendo, por ejemplo, o ahí se han impactado coágulos, las otras siguen funcionando con total normalidad, ¿no? Tiene 4 canales y es en toda la longitud, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente nos permite sopesar, si alguno se obstruye, pues los otros se mantienen funcionando y tiene una mayor rigidez, ¿no? Y potencia la capilaridad también. Acá podemos ver en todo caso, ¿no? La comparación de un tubo simple, podemos ver la línea radiopaca y aquí podemos ver este Blake que tiene en definitiva 4 aperturas, ¿no? Entonces ya conocen cuál es su arte. Incluso este que es más o menos como una cruz, si se dan cuenta, ¿no? Miren,
Entonces favorece, aunque no tenga paredes por acá, favorece la capilaridad en ese caso para que pueda luego acoplarse al tubo. Y este también funciona con un sistema de fuelle o bombilla igualito al de Jackson Pratt, ¿no? Entonces es fabricado en silicona, es flexible y tiene esta línea radiopaca para que podamos identificar, ¿no? Indicaciones, pues esencialmente en cirugías donde las estructuras son delicadas, entonces nos va a permitir un mayor cuidado del sitio del lecho y se quiere minimizar también el dolor al retirarlo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con las fenestras? Que ya es otra vez se las vuelvo a dibujar. Este tipo de fenestras, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Adhieren tejido, ¿no es cierto? Al poder succionar, por así decirlo, o se va acoplando ahí o adhiriendo tejido interno, pues por supuesto en el momento del retiro puede causar algún tipo de sangrado, algún tipo de rasgado, laceración, o puede ir favoreciendo esto mismo una cicatrización alrededor de las mismas, ¿no? Entonces, este Jackson Pratt, al estar en contacto perdón, el Blake, al estar en contacto con estructuras más delicadas, pues nos va a evitar este tipo de probables complicaciones, ¿no? Por eso es que está siendo utilizado en cirugía cardíaca torácica, en espacio mediastínico, por ejemplo. Miren lo que hablamos de mediastino, donde podemos rasgar estructuras muy sensibles, ¿no es cierto? Pericardio tras cirugías de derivación coronario, cirugías valvulares, en cirugía plástica y estética, en este caso puede ser en reconstrucciones, en contorno corporal y que reduce la formación de cicatrices internas groseras, como les decía, ¿no ve? Estos otros tipos de fenestraciones pueden incentivar algún tipo de cicatrización, entonces sopesaría ese efecto indeseado, ¿no? Cirugía ortopédica y de columna, en todo caso, para evitar hematomas profundos cerca de terminaciones nerviosas, lo mismo. Tejido muy sensible que no queremos dañar para nada, ¿no? Ventajas clínicas principales, extracción significativamente menos dolorosa, en los tubos con agujeros, el tejido de granulación, lo que describí hace un rato, ¿no? Hacia el interior de esas fenestras y por supuesto podemos desgarrar. Entonces el tubo estriado en este caso se desliza suavemente y es menos traumático. Flujo continuo eficiente, si un canal se obstruye, los otros siguen funcionando. Biocompatibilidad superior, es exclusivamente fabricado en silicona y produce muy poca reacción inflamatoria o reacción de cuerpo extraña. ¿No? Criterios de monitoreo y retiro, lo mismo, ¿no? Al igual que los otros, hay que ir cuantificando, hay que ver las características del el débito, eso en algún momento también lo vamos a ver y lo vamos a conocer, y el cirujano suele retirarlo cuando el débito ha caído por debajo de 30 ml en 24 horas y siempre dependiendo del procedimiento que hayamos retirado. Entonces, uno de los mensajes fundamentales también de todo esto es que una medida aproximada como criterio para poder retirar drenaje es, en todo caso, 30 ml, ¿no? Y ya ingresando a, digamos, uno de los finales, aunque va a tener en algún momento su apartado adecuado, sí podemos hablar de los tubos de pleurostomía, ¿no es cierto? En todo caso, aquí podemos ver que la silueta, en todo caso, del pulmón ha desaparecido, ¿no? Aquí tenemos la cúpula, en este caso, diafragmática. Ustedes ya saben todo lo que corresponde a radio opaco, no más bien radio lúcido en este caso, a radio opaco y también a todo lo que corresponde al hueso, ¿no ve? Dentro de radiología ya están ustedes totalmente familiarizados. Entonces aquí podemos ver que todo lo radio opaco, en definitiva, puede tratarse de sangre, puede tratarse de líquido de derrame o en algunas ocasiones podemos ver aquí un halo que va a ser negro, radiopaco o radiolúcido con mayor, digamos, mayor presencia que puede significar un neumotórax, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos,
recurrimos a realizar un drenaje y ya dentro del procedimiento quirúrgico, que es una pleurostomía, ¿no? Incluso en esta radiografía pueden ver la tráquea, ¿no? Miren aquí, que es uno de los criterios, incluso para poder comparar esto. Entonces, aquí se realiza una incisión básicamente en un punto donde es más delgada la pared, que es en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, ¿no es cierto? Ese es el sitio donde las nuevas guías de trauma esencialmente han ido demarcando el sitio de abordaje, ¿no? Entonces, el tubo, en este caso, es un tubo que es considerablemente grueso. Esto ya pasa a ser un procedimiento básicamente casi quirúrgico, aunque lo podemos realizar también en unidades de terapia intensiva, por ejemplo, alguna vez en emergencias, obviamente bajo toda la antisepsia y la manipulación adecuada de material estéril, ¿no? Entonces, esto del mismo modo va a tener sus fenestraciones y esto lo que se hace es asociarlo a un sistema de sello de agua, ¿no? Entonces, donde vamos a tener también diferentes niveles de agua, donde va a ir drenando en todo caso el tubo en este caso el tórax, va a tener otro con un sello de agua, donde va a evitar que esto vaya refluyendo. Y finalmente, otro sistema, una botella del control de la succión, ¿no? Entonces, la forma en la cual se va controlando básicamente esto es cuando el tubo va siendo conectado, en este caso, acá, y tiene una oscilación, ¿no? Entonces, podemos ver cómo hay un movimiento cuando el paciente respira, como en algún principio puede haber eliminación de aire cuando hemos tratado un neumotórax, por ejemplo, lo cual no debería ser un evento permanente, ¿no? Sino que debería esta línea ir fluctuando básicamente para que veamos que está funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a profundizar más a detalle casi al final del año dentro de algunos procedimientos como tal que vamos a ver dentro de lo que corresponde a la emergencia, ¿no? Entonces, ya casi terminando, decíamos que hoy en día no se debe pensar en colocar un drenaje a todo lo que tocamos, todo lo que realizamos, como era en algún momento de la historia de la cirugía, ¿no? Entonces, cuando no colocar un dren, pues una colecistectomía laparoscópica, por ejemplo, que no ha tenido complicaciones, que no ha tenido sangrado, que no ha tenido daño de vía biliar, que no ha tenido pérdida de como tal bilis, etcétera, hernioplastías simples. Ahí estamos hablando que, por ejemplo, em, no haya habido sangrado, no haya habido una disección muy traumática, apendicectomías no complicadas, o sea que no haya habido peritonitis, por supuesto, en cirugía colorectal, cuando todo ha sido correctamente anastomosado, en tiroidectomía de bajo riesgo, o sea que no vaya a haber un riesgo de sangrado. Importante, y bueno, la evidencia demuestra que el drenaje profiláctico sistemático no siempre mejora resultados. O sea, ¿qué sería un drenaje profiláctico? A ver, controlaremos por si acaso, ¿no ve? A ver si sangra, a ver si hay un poco de débito. En definitiva, si la cirugía no sea muy traumática, muy compleja, pues no deberíamos pensar rutinariamente en esto. Complicaciones, las mecánicas, puede ser la obstrucción del drenaje como tal, sea el tipo de luz que tenga, todo lo que hemos ido desglosando. El acodamiento, ¿no? Ay, mi drenaje no está dando, y yo súper feliz, contento, ya lo quiero retirar y de repente me doy cuenta que estaba acodado, movilizo un poco y empieza a debitar. Entonces eso ya me ha sesgado y me ha hecho perder también tiempo y todo lo que se acumule por un tiempo importante, obviamente va a ser un caldo de cultivo, ¿no? Desplazamientos accidentales de retiro que puedan hacer que se siga acumulando líquido o también hacia el interior, ¿no? Nosotros que estamos inmiscuidos en el campo quirúrgico, estoy seguro que no hay persona, no hay cirujano que no haya tenido algún evento en el cual, ups, se me entró el drenaje, ¿no? Lo he curado, estaba manipulando, lo he querido dejar medio
cabal hacia la piel y de repente no había el drenaje. ¿Y eso qué significa? Obviamente una cirugía para el paciente, ¿no? Entonces yo considero que si no es a todos, pues al 90% de nos ha ocurrido en algún momento, ¿no? O que se rompa, bueno, alguna vez por manipulación torpe o porque se haya acodado y se haya debilitado, etcétera. Lo menos probable. Causas infecciosas, al igual que una sonda vesical, etcétera, puede tener una colonización bacteriana e infección retrógrada, ¿no? Y estamos hablando de drenajes que están pues a un sitio sensible, ¿no? Imagínense en cirugía ortopédica, podemos comprometer hasta hueso y por eso hoy en día se utilizan esos sistemas cerrados o ingresar bacterias hacia una cavidad en la que nos siga luego dando bastante débito, etcétera, ¿no? Funcional es un falso sentido de seguridad o también que dé un débito excesivo, ¿no? Igual, el drenaje también puede ocasionar una reacción inflamatoria, puede también estimular en alguna ocasión esporádica también que haya bastante débito o que creamos que todo está bien y en realidad existan problemas, así que hay que saber juzgar siempre el tipo de débito, la cantidad y la funcionalidad de nuestro drenaje, ¿no? Lesiones. Ahora ya sabemos por qué elegimos otros unos ante otros, porque no nos vayan a dañar tejidos internos, ¿no es cierto? No nos vayan a lesionar una anastomosis, no nos vayan a lesionar intestino, no vayan a dañar un vaso o tejidos más sensibles como hemos hablado a nivel cardíaco, a nivel de mediastino, etcétera, ¿no? Entonces, ya dentro del resumen del ayer y hoy, pues analizamos en definitiva estos parámetros, ¿no? El sistema, si es abierto o cerrado, la infección, cuáles tienen mayores posibilidades de infectarse, pues ya tenemos como mensaje final de que todos los antiguos, todos los que son abiertos, el Penrose, el cigarrillo, el Miculix, son más probables de que se infecten, ¿no? En cambio, los cerrados, pues menos. Cuantificación, otro parámetro a tomar en cuenta, ya sabemos cuáles son de cuantificación precisa, ¿no? La comodidad, cuál es menor, cuál es mayor. En todo caso, seguimos con todo a favor para los drenajes cerrados. El control de la presión, igual, los drenajes cerrados. El manejo ambulatorio, ¿qué pasa si tenemos que estar cambiando gasas cada 30 minutos, cada 2 horas, cada 3 horas? Entonces ese paciente que tú has dado de alta, pues te va a llamar a las 10, 11 de la noche a decirte que de repente se ha movilizado, se ha eh, cambiado de posición, etcétera, y ahora está totalmente mojado, que está manchando hasta su ropa, etcétera. Entonces, más difícil de poderlo tener externado, ¿no? Y el uso actual, pues vamos concluyendo que todos estos drenajes están cayendo cada vez más en desuso o teniendo usos más restringidos debido a esencialmente todo lo que representa la bioseguridad y la posibilidad de infección, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y quedo ahora atento a sus preguntas. Espero que hayan absorbido mensajes bastante importantes. Por mi parte no hay preguntas, doctor. ¿Sí? ¿Preguntas, Ari? Sí, doctor. Te escucho. No, doctor, no, no tengo preguntas, gracias. No preguntas. Ya, ya. ¿Nadie? ¿Todo ha quedado claro? Muy bien. Entonces, por hoy, entonces vamos a avanzar este tema, que es el que van a desarrollar esta semana.
Y lastimosamente, bueno, vamos a seguir dentro de lo virtual, pero la dinámica va a ser bastante importante en relación a estos conceptos, como por ejemplo el último cuadrito que hemos revisado, ¿no? Entonces, traten de ir investigando situaciones clínicas donde vayan a aplicar un tipo de drenaje, que es lo que van a realizar en sus prácticas esencialmente, ¿no ve? Entonces, esto igual va a estar siempre en su práctica clínica en adelante porque los van a llamar alguna vez, ¿no ve? A valorar un paciente porque está debitando de alguna forma o porque hay algún detalle con el drenaje o hay que curar el drenaje o doctor, ¿cuándo vamos a retirar el drenaje? Entonces, todas esas cosas pues los va a perseguir en adelante y es un tema muy, muy trascendente, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, les agradezco mucho por la participación, la atención y bueno, con el deseo de cada día de que volvamos a vernos pronto nuevamente en la universidad, ¿ya? Aprovechen mucho para estudiar, para poner las cosas al día y hasta pronto, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Muchas Hasta luego, gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.